Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Carlos Marulanda. Yo soy pastor de la iglesia Senti City en Europa y más particularmente en la ciudad de París. Por un lado, pues darle gracias a Dios que me permita estar este momento con ustedes compartiendo su palabra. El título para esta meditación es Esto no termina aquí. Para esto entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a un pasaje muy interesante donde el apóstol Pablo compara la vida cristiana a una carrera. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12 y versículos del 1 al 3. Con respecto a las carreras, hay personas que nunca se interesan en correr una carrera, una maratón o una carrera de 20 kilómetros o de 10 kilómetros o aún menos. Nunca se van a interesar en ello. Hay quienes se interesan aparentemente y nunca comienzan. Otros que comienzan y no terminan o se devuelven. Y otros que permanecen. Lo importante entonces en la carrera de la fe o en la carrera cristiana es permanecer. Nosotros entonces aquí en Hebreos, en el capítulo 12, encontramos en el versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muy bien, qué pasaje más lindo esto, qué interesante y qué enseñanza tan grande que la palabra de Dios nos da a nosotros entonces con esta comparación que el apóstol Pablo hace de la vida cristiana con una carrera o con un deportista. Vamos a ver varios aspectos que nosotros encontramos aquí. Por un lado dice aquí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Si nosotros nos devolvemos al capítulo 11 de la carta de Pablo a los hebreos, encontramos ahí como el pasaje aquel que nos habla de los héroes de la fe. Así es como la Reina Valera define este pasaje y nos habla pues de hombres y mujeres que fueron héroes de la fe. Y estos héroes en la fe, dice la palabra de Dios, ellos no fueron héroes porque alcanzaron todo lo que ellos esperaban. Fueron héroes de la fe porque permanecieron hasta el fin, porque ellos no desfallecieron. Y ese es el objetivo de la vida cristiana, que nosotros permanezcamos hasta el fin. Y entonces dice que esos son los testigos que nosotros tenemos, unos que ya corrieron esta carrera y que la Biblia entonces los dejó consignados para que nosotros aprendamos de ellos. Dice entonces que nosotros para correr esta carrera de la vida cristiana o esta carrera de la fe, como usted quiera llamarle, tenemos que hacer dos cosas, dice aquí en este versículo 1. Primero, nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Muy bien, aquí nosotros tenemos que entonces primero despojarnos de ¿qué? De todo peso. ¿Cuál es el peso que nosotros o los pesos que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana? Si algo caracteriza a un atleta, por ejemplo, es que tiene que ir lo más liviano posible y con la tecnología, ¿qué es lo que ha hecho? Ropa cada vez más liviana, más ligera, ¿para qué? Para que nada le estorbe entonces al atleta. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida cristiana. Despojarnos de todo aquello que nos estorba,
de todo aquello que nos pesa a nosotros. Y cada uno tiene que hacer su evaluación con el Espíritu Santo, a ver qué es lo que le está estorbando, qué es lo que le está molestando, que no lo deja avanzar en su vida cristiana, que no lo deja avanzar en su relación con Dios, que no lo deja crecer, porque a veces nosotros tenemos la sensación de que no crecemos, que llegamos a un punto en nuestra vida cristiana y ya no avanzamos más. Pues ciertamente hay cosas de las cuales nosotros nos tenemos que despojar, de aquello que nos está pesando, de aquello que nos está molestando en nuestra búsqueda de Dios. Dice también que nos tenemos que despojar del pecado que nos asedia. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las mejores presas para el diablo, ¿quiénes son? Somos los hijos de Dios. Y sobre todo cuando nosotros hemos arrancado esta carrera de la fe, siempre vamos a tener obstáculos, siempre vamos a tener la tentación, siempre vamos a tener cosas que Él va a querer ponernos a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pues nos detengamos y muchas veces para que nosotros nos caigamos y lo peor, para que nosotros muchas veces nos devolvamos de lo que ya nosotros iniciamos, ¿sí?, con nuestro Señor Jesucristo, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque aquí nosotros no corremos para tener la salvación. Nosotros corremos es ya estando, habiendo recibido de nuestro Señor Jesucristo la salvación. Y entonces tenemos que mantenernos ahora en esta carrera que es la vida cristiana, con todo lo que ello implica. Nosotros tenemos que entonces entender que en todo este proceso nosotros vamos a tener que tener también, dice aquí en el capítulo 1, dice, corramos con paciencia. Muy bien, y esto es otro punto muy importante, la paciencia que nosotros necesitamos. Como en todas las cosas que tienen un objetivo, nosotros tenemos que tener paciencia y a veces en la vida cristiana, sí, pues es una de las cosas de la que más padecemos, de lo que menos tenemos. Y ahí entonces nosotros tenemos que hacer algo que se llama perseverar. Perseverar entonces en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. La perseverancia, entonces, o la paciencia que nosotros no tenemos que tener, no se olvide que es una de las características del fruto del Espíritu Santo, según lo que dice Gálatas en el capítulo 5. Y esto se desarrolla únicamente como resultado de tener una comunión constante, permanente con el Espíritu de Dios. Nosotros, para poder mantenernos en esta carrera de la fe, hay algo que no podemos hacer y nosotros encontramos ahí en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. Una de las cosas que nosotros nos podemos encontrar en una carrera son los distractores. Hay muchos distractores en la vida de los hijos de Dios y como en la carrera, ¿no?, en el atletismo, pues nos vamos a encontrar o que por ahí algo te llamó la atención o otra vez el obstáculo que se te presentó y nosotros entonces podemos enredarnos y aún si nosotros no ponemos cuidado, entonces lo que le ha pasado a muchos corredores es que se salen de la trayectoria que se les había señalado inicialmente por distraídos. Y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a cuál es la trayectoria que Dios ya trazó para cada uno de nosotros, porque Dios ya trazó la trayectoria, Dios la tiene, Dios tiene el camino para nosotros. Y ese camino, ¿dónde lo encontramos nosotros? ¿Dónde puede ser? Si no es en su palabra. La palabra de Dios dice que esta palabra tiene que ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Luego entonces nosotros para poder mantener nuestros ojos puestos en Jesús tenemos que estar en su palabra, ir a su palabra, a la fuente, a la que va a alumbrar cada día nuestro caminar, porque ciertamente se van a encontrar o nos vamos a encontrar mejor con situaciones
oscuras, con situaciones difíciles. Todos en esta carrera, en un momento o en otro, nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones. Luego, entonces, no podemos nosotros quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Esta carrera, entonces, Jesucristo, ¿cómo fue que se mantuvo Él en esto? Aquí mismo lo dice en el versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, el objetivo en una carrera es muy importante. La meta es muy importante. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que se puso delante de Él? El Padre, porque fue el Padre el que le puso esto, fue la cruz. Tenía que ir a la cruz. Y después de ir a la cruz, de permanecer haciendo lo que el Padre le había dicho que hiciera, ¿qué fue lo que Jesucristo encontró? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Familia, cuando en una carrera yo no tengo mi meta, no tengo el objetivo claro, ¿qué es lo que yo hago? ¿O qué es lo que pasa en mi vida? Yo me canso, me fatigo, no le veo, eso no veo visión, no tengo visión de eternidad. Y nosotros en esta carrera, si no tenemos visión de eternidad, nos vamos a cansar, porque el panorama que nosotros tenemos actual, pues no es muy alentador. Y es un panorama donde escuchamos malas noticias por un lado, por el otro, crisis financiera, además de las crisis que cada uno tiene, personales, familiares, etcétera, etcétera. Si nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces nosotros nos vamos a cansar, nosotros vamos a dejar, y como se dice también de los deportistas, nosotros vamos a tirar la toalla. Y no es el momento, familia. Como lo hemos dicho, esto no termina aquí. Nosotros tenemos que seguir avanzando en esta carrera de la fe que Dios, ya como lo decía ahora, ha trazado el camino para nosotros. La trayectoria es Él el que la trazó. Dios sabe que nosotros vamos a tener dificultades. Dios sabe que nosotros nos vamos a encontrar con situaciones que son difíciles. Pero la palabra de Dios dice que juntamente con la tentación, Dios también nos da a nosotros la salida. De manera que, familia, pongamos nuestros ojos en Jesús. Nuestro Padre Celestial, entonces, lo que quiere es que nosotros hagamos exactamente lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros encontramos en el versículo 3, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muy bien, tenemos que considerar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo? ¿Cómo fue que Jesucristo lo hizo para permanecer en esa carrera que fue el Padre el que le puso entonces el objetivo, la meta a la que Él tenía que llegar? Y nosotros, la palabra de Dios en Filipenses en el capítulo 2, dice que en nosotros tiene que haber la misma actitud que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y nosotros en esta carrera, entonces, si algo estorba, volviendo al punto número 1, si algo nos estorba a nosotros en esta carrera, es el orgullo, la autosuficiencia, no someternos nosotros al señorío, al liderazgo del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. Tenemos una carrera y esto yo tengo que proseguir a la meta. Yo no sé cada uno de ustedes en qué punto de la carrera está, pero lo único que sí le puedo decir es que independiente del punto en el que se encuentre, no se devuelva. Tiene que seguir adelante. Yo tuve una experiencia en una de estas carreras que he corrido, porque me gusta correr, cuando hice los 20 kilómetros aquí en París. Era la primera vez que lo hacía, bueno, y la única que lo hice. Y en este momento ya estaba yo, me faltaba 1 kilómetro para llegar a la meta. Pero ya estaba yo que no podía avanzar más. Y yo hice algo que nunca tendría que haber hecho. Y fue parar.
Cuando yo traté de arrancar, casi que no puedo volver a arrancar. No sentía las piernas, yo sentía que me quedaba en el mismo sitio, que no avanzaba, familia. Y eso nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Nosotros tenemos que avanzar. Y fíjese que no es por nada que el apóstol Pablo habla de una carrera, con todo lo que eso implica, porque una carrera implica disciplina, una carrera implica también privarse de cosas, una carrera implica descansar, también implica eso, participar en una carrera, porque tenemos que descansar, tenemos que alimentarnos bien, etcétera, etcétera. Y en el caso de nosotros, los hijos de Dios en esta carrera, ¿cuál es la fuente para alimentarnos? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que desear la leche espiritual, ¿sí? No adulterada. La palabra de Dios en nosotros, para nosotros entonces estar nutridos de una forma conveniente para poder nosotros avanzar y llegar entonces a el objetivo, a la meta. ¿Y cuál es la meta nuestra? Nuestro Señor Jesucristo. Encontrarnos con Él ahí en la eternidad. De manera que, como les decía, no es tiempo de detenerse, no es tiempo para echar atrás, es tiempo para avanzar. He puesto algunos versículos para terminar, que solamente los voy a leer. Dice en 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos nosotros que luchar legítimamente. Tenemos que luchar nosotros esta carrera. ¿Con qué? Con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Gracias a la obra magnífica que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En 1 Corintios 9, del 24 al 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Nosotros entonces tenemos que correr y es el premio, ¿sí? Y el premio nosotros no lo vamos a tener aquí, familia. Lo de aquí se va a quedar aquí. Nuestro premio, entonces, nuestro galardón está en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 3, del 13 al 15 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Prosigo a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez el apóstol Pablo comparando su vida cristiana a justamente a una carrera. Y la meta, vuelvo y repito, lo dice claramente el apóstol Pablo. ¿Cuál es la meta? Nuestra meta entonces es estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero la carrera la tenemos que correr aquí, ahora, hijos de Dios. En 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Muy bien, y para terminar, en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y este versículo para terminar, porque nosotros tenemos un ministerio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación para que nosotros acompañemos también a otros que seguramente están en un punto difícil de su carrera. De pronto algunos que quieren tirar la toalla o que de pronto la han tirado o que sencillamente no han comenzado la carrera. Entonces nosotros estamos aquí para ayudarles. Nosotros estamos aquí para acompañarlos. Siempre en las carreras o en los deportes, los grandes atletas, los grandes deportistas tienen un entrenador. Y nosotros entonces que podamos ayudar a otros también a que avancen en esta hermosa carrera de la fe, poniendo nosotros primero nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú ministrando en nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu Santo, ayudándonos.
que seas tú, Espíritu Santo, dándonos, abasteciéndonos de tu presencia y de tu poder para nosotros permanecer en esta carrera de la fe. Señor, queremos poner nuestros ojos en ti. Quiero poner mis ojos en ti. No quiero poner más mis ojos ni en el cansancio, ni en los obstáculos, ni en las dificultades que se me están presentando hoy. Quiero seguir avanzando, Señor, al supremo llamamiento. Estar contigo, Señor Jesucristo, es mi objetivo y es mi meta, por hoy y para la eternidad. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te hemos orado, Señor, que Padre les bendiga, que su amor, que la gracia de su Hijo y que el poder del Espíritu Santo esté en cada una de sus vidas.